A todos, mi nombre es José Torres, bienvenidos a la tercera clase de los atributos de Dios. Hoy vamos a estar viendo la santidad de Dios. Esperamos en el Señor que estas clases sean útiles para ustedes y que vayan creciendo en el conocimiento, en el amor y la adoración a Dios. Hoy vamos a ver la santidad de Dios. Algunos teólogos concluyen que esta santidad de Dios es un atributo de atributos. La Escritura asigna a sí mismo a la persona de Dios y al nombre de Dios que es santo. Leemos en el Salmo 99:9: exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo. Este es el atributo que se declara 3 veces. Repetitivamente, cuando se está repitiendo algo en las Escrituras, está haciendo énfasis. Y esto es un énfasis sobre otro énfasis. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? Santo en las Escrituras significa que está marcado, significa que está retirado y está separado, aparte de Él, distinto a todo. Vamos a ver 2 puntos acerca de la santidad. 2 puntos, uno negativo y otro positivo, para verlo de 2 aspectos. En el negativo vemos la separación de Dios del pecado y vemos la separación de Dios del mal. Dios no puede ser acusado del mal. Dios está en absoluta pureza. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Ni siquiera una mancha ni una indicación de que hay corrupción en Él. Dios es tan puro, es tan perfecto, que no puede ser tentado por el mal. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Su santidad es el antítesis, o sea, lo contrario a nuestro pecado, a nuestra mancha moral, a nuestra profanación. Debido a que Dios es santo, Dios odia el pecado y odia lo malo. Él detesta lo contrario a su palabra, a su ley, y castiga el pecado. A.W. Pink dice que a menudo Dios ha perdonado a pecadores, pero castiga el pecado. Él castiga el pecado. Solamente aquellos que han recibido salvación porque otro mayor, en este caso Cristo, ha recibido el castigo por el pecado. La santidad de Dios requiere castigo del pecado, aunque sea un solo pecado. Y cuando vamos a la cuenta de Génesis capítulo 3, sabemos que por un solo pecado toda la raza humana fue condenada. Esto fue lo que ocurrió en el jardín del Edén, cuando un hombre y una mujer se rebelaron contra Dios. Moisés, por un pecado, por haber pegado a una piedra de una forma, él no pudo entrar a la tierra prometida. Usa, uno de los que iba cargando el arca del pacto, cuando tocó el arca indebidamente, eso fue considerado como un pecado y murió en el momento. Ananías y Zafiras, ellos murieron por haber pecado, haber mentido delante del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Del lado positivo, vemos que Dios está separado buscando su propio honor. Él no busca lo bueno y lo verdadero porque Él es bueno y verdadero. No es que hay un estándar fuera de Él o aparte de Él, sino que Él es el bueno y Él es el verdadero. Él es su propio estándar. El atributo puede ser
intimidante para nosotros y debería de serlo, pero es gloriosamente estimulante para nuestras vidas. Dios es completamente puro y verdadero, correcto, bueno y perfecto. La santidad de Dios, dice Charnock, uno de los escritores puritanos, la santidad de Dios es su belleza. Esto es lo que lo hace atractivo a nosotros. La santidad lleva a todos los atributos a su gloria y a su perfección. Es la santidad la que embellece todos sus atributos. Pensemos en esto. Pensemos en la sabiduría de Dios, sabiduría santa, sabiduría que no manipula, que no engaña y que no destruye. Pensemos en la omnipotencia de Dios, que todas las cosas lo puede, que Él es todopoderoso. Esto sería aterrador que Él no fuera santo. Sería un caos y sería una locura. Pensemos en su amor santo. Pensemos que su amor santo no es discriminativo. Dijo un teólogo, sin santidad, su sabiduría sería sutileza, su justicia sería crueldad y su soberanía sería tiranía. Así que la santidad de Dios es algo que promueve sus atributos de una forma excelente, de una forma tan que nos atrae a nosotros. La santidad de Dios en exhibición la vemos por medio de sus obras, en su creación. Todo lo que hizo fue bueno y por ende Él es el bondadoso, Él es el que es exaltado por sus obras. Lo vemos en su ley. La ley de Dios es santa, es perfecta. Esta ley de Dios prohíbe el pecado y esta ley de Dios da las instrucciones para una verdadera rectitud. El Salmo 19 nos habla acerca de esto en la palabra de Dios. Cuando habla acerca de la ley de Jehová, es perfecta, en el versículo 7, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vemos también la santidad de Dios en su habitación, en su morada, donde vive Dios. Y vemos que en los cielos, la descripción que la palabra de Dios trae de los cielos es grandísima, es santísima. Y también vemos en las diferentes formas que Dios estableció lugares donde habitar con su pueblo. En el tabernáculo, por ejemplo, en el templo de Dios, esta construcción del tabernáculo y del templo con las piedras más preciosas, la tela más elaborada, era una cosa bellísima la explicación que da la palabra de Dios de cómo se construyó esto, el templo con oro, con piedras preciosas. Y esto porque se distingue de todo lo demás, porque es santo, está apartado de todas las cosas. Vemos también en el Hijo de Dios como habitación de Dios aquí en la tierra. Dios se tabernaculizó en su Hijo, vino a tomar morada aquí en la tierra por medio de su Hijo. Y nosotros, dice el apóstol Juan, vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Este es algo glorioso porque esta habitación, esta morada fue perfecta. Cristo no cometió pecado y por ende la plenitud de Dios estaba en él. Ahora, ¿cuánto odia Dios el pecado? Esa es la pregunta que a veces nos hacemos porque como que queremos medir los pecados en diferentes niveles, mas sin embargo Dios odia el pecado de tal forma
que lo castiga, y la forma que lo castiga, la mejor exhibición que nosotros podemos ver del castigo del pecado, la vemos en la cruz del Calvario, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios no fue blando con él. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo quebrantó hasta lo último. Y eso es algo que nos lleva a la buena noticia del Evangelio. Nuestros mejores motivos no son al 100% puro. Nuestras mejores acciones no son al 100% pura. Nuestras mejores ofrendas no son al 100% pura. Y que Dios nos trate como justos y santos, esto sería negar su propia ley, sus propias normas. Pero alabado sea el Señor, alabado sea Dios, que en Cristo Él ha proporcionado lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. Si estamos en el Hijo, somos aceptados por todo lo que hizo el Hijo de Dios. Así estamos regocijándonos por Él. La cruz la vemos como algo grandioso, algo muy sabio, muy inteligente, que Dios en su Hijo, en la cruz del Calvario, pudiera proporcionar salvación al ser humano que ha sido condenado por Él. Esto es causa de reverencia, esto es causa y debe de llevarnos a una adoración genuina con Él. El Salmo 89, versículo 7, nos dice: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. El Salmo 99, 5 nos dice: exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. No solo la reverencia y la adoración, sino el deseo de ser conformados a la imagen de Él, a la imagen de Cristo. Esto es súper cierto para Israel. En el tiempo de Israel, ellos debían de separarse de las naciones, ellos debían de servir a Dios solamente. Jesucristo mismo dijo que debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pedro nos dice en primera de Pedro: sé santo en toda vuestra manera de vivir. Esa es la forma que nosotros debemos de ser. Y parafraseando a este escritor puritano, Charnock, dice: la forma más alta de honrar a Dios es cuando nos acercamos a Él sin mancha y vivimos para Él como Él vivió. Pablo enseñó lo mismo en 2 de Corintios capítulo 6, en ese capítulo nos enseña que debemos de separarnos, así como santificados, separarnos de los incrédulos, limpiarnos del pecado, temer, llevar nuestras vidas al temor a Dios. Dios mismo está comprometido con la santidad y con nuestra santidad. Él es el que nos disciplina cuando no andamos correctamente delante de Él. Él es el que hace que la obra de Cristo sea perfeccionada en cada creyente para que su iglesia sea una iglesia santa, pura. Esto vino a ser Cristo. Esto vino a ser el Cristo. Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Él tomó de nosotros nuestro pecado y nos dio su justicia. Somos declarados justos posicionalmente. Esto se llama justificación al nacer de nuevo. El poder del Espíritu nos lleva a una progresiva santificación en nuestras vidas. Somos declarados justos y somos declarados santos, y el Espíritu de Dios entonces trabaja en nosotros y nosotros trabajamos por medio del Espíritu de Dios para ser santificados. Y con esto anhelamos el futuro, anhelamos el regreso de nuestro Señor,
anticipamos su regreso, su venida. En Apocalipsis 2, versículos del 1 al 8, lo voy a leer, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. La santidad de Dios es razón para temerle, sí. Y la santidad de Dios es razón para amarle más aún. Algún día nosotros mismos, cuando seamos completamente santificados al 100%, esto es, glorificados, compartiremos de la santidad de Dios. Dios les bendiga.